Y bienvenidos a Visión Global. Enseguida vamos a repasar, pues cómo está la media sesión en México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. También vamos a hablar de inflación y de esa noticia que hemos tenido durante la tarde de hoy en Wall Street, esa reelección por parte de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Lo vamos a hacer con la ayuda de Edward Moya, que es Senior Market Analyst de Oanda. Pero antes de nada vamos a repasar brevemente cómo está el cierre de la sesión en Europa. Por ejemplo, el CAC 40 de París ha cerrado con una caída del 0,10%, el DAX alemán con un retroceso del 0,27%, el MIPTEL italiano ha cerrado en positivo, 0,17% arriba, y el IBEX 35 también con una subida del 0,78%. Dentro del selectivo español, ¿cuáles son los protagonistas? Bueno, pues al alza tenemos que hablar sin duda de Telefónica, que ha terminado con un repunte del 6,39% después de esa noticia de la OPA de KKR sobre Telecom Italia. También Naturgy, un 3,75% al cierre, también Sabadell 2,76%, las acereras, Acerinox y ArcelorMittal con una subida cercana al 2%. Lo peor del selectivo hoy ha sido Farmamar con una caída del 4,26%. Y ahora sí, vamos a intentar profundizar en esa noticia de la jornada que les veníamos comentando, que es esa elección por parte de Joe Biden de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. También vamos a hablar de inflación y lo vamos a hacer con Edward Moya, Senior Market Analyst de Oanda. Edward, thank you so much for giving this interview to Negocios Televisión. Thank you for having me. First question is about inflation. Do you think it would be temporary? Well, right now it seems that we're going to have inflation remain elevated all the way for the rest of the year and probably deep into the first quarter and possibly second. But I think you will start to see pricing pressures subside around the middle of the next year. Joe Biden picked Jerome Powell to lead the Fed for a second term. What can we expect from him now? Well, continuity at the Fed was important, and I think markets are rejoicing that decision. I think right now you're probably going to see that the Fed is now in position to continue along with tapering and possibly accelerate it next month, which should leave the Fed in a position to raise interest rates twice next year. If inflation turns out to be a little bit longer lasting, you might see the Fed have to act sooner, and I think having Fed Chair Powell provides the market with this belief that the Fed can be nimble next year and properly address inflationary pressures. Let's talk about Europe now with the new COVID wave that Angela Merkel considers to be the worst till now. What can we expect for European markets? Can we see a market correction now? Well, I think you could see some short-term weakness here, but overall, the growth potential in Europe is still there. I think we have to remember, as we've been trading throughout this pandemic, the U.S. growth story has largely been priced in. The fiscal response has really driven that. But in Europe, it has lagged somewhat. So I think that you're going to see, I think, strong resistance to go towards following Austria and delivering more nationwide lockdowns. But I think you're probably going to have investors are understanding that Europeans, they're focused on trying to live with COVID, and I think as long as you don't see hospitalization capacities threatened, I think you're going to see less hesitancy to deliver more restrictive measures. So I think Europe's going to be a very messy trade, but I think overall, the growth potential far greater in Europe than it is in the U.S. For now, we do have this economic expansion. What threats can we expect for it? Well, the biggest risk remains inflation. And if the Fed is wrong about inflation, I think you'll see that the economy could really be thrown into possibly a recession. If the Fed has to accelerate interest rate hikes, what you'll see is that will completely disrupt financial conditions, and it will pretty much end the economic recovery in the U.S. And I think that is a growing risk. It's not the base case by any means, but it is a growing risk. So I think these next couple months, the inflation readings might be a little bit hotter, but they need to start coming down. And I think there is optimism that will be the case. But if COVID really disrupts the global economic recovery, you could see the Fed be forced in a difficult decision. The end of the year 2021 is near. What can we expect for companies' earnings? Well, I think right now what we're starting to see is these wage pressures. I think
the problem that a lot of companies are having, especially the larger ones, is that it's difficult to find the right talent. It's difficult to attract people, and you're seeing a lot of companies are hesitant to follow through and deliver what the market is asking. So I think you're going to see margins are going to be threatened, and this is really going to complicate the evaluations as we go forward and into next year. I think everyone has priced in a strong U.S. consumer, but even a lot of these retail stocks are not rallying into year end. So I think it's going to be a very choppy trade. Even as the NASDAQ makes fresh record highs, about 12% of the NASDAQ is making fresh 52-week low. The recovery is unbalanced, and I think it's going to be a very choppy trade. But I think in the end, there is still strong optimism that you'll see some, good returns if you stay steady for U.S. equities throughout all of next year. Stay steady then. Thank you so much, Edward Moya, Senior Market Analyst at Oanda. Thank you. Thank you. Bueno, este ha sido el análisis de la noticia de la jornada, como les contábamos, que es esa reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Ya hemos repasado cuál ha sido el cierre de la sesión en Europa y ahora sí vamos con nuestro compañero José Ricardo Rangel para intentar ver cuál es la situación ahora mismo dentro de los mercados allí en México. Pero antes de nada, una pequeña pausa para publicidad. Y ahora sí vamos con nuestro compañero José Ricardo Rangel para repasar cómo está la media sesión bursátil allí en México. José Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Muy buenos días todavía aquí en México. Y bueno, la sesión en el índice de precios y cotizaciones está en terrenos negativos en 50,639 unidades, lo que corresponde a una contracción con respecto al día viernes de 0.34%. Las principales empresas que están jalando este índice a la baja son Grupo México con 2.92 a la baja. Recordemos que el Grupo México tiene parte de la industria minera y de transformación de cobre. Y bueno, mañana vamos a dar una noticia respecto a un fideicomiso, sobre todo que también tiene que ver con la parte que maneja Grupo México, que es la parte ferroviaria, y que bueno, pues este fideicomiso, adelantamos, va a tener mucho beneficio, sobre todo para este sector que es de interconexión y sobre todo para desahogar un poco el tema de logística que pues nos atañe a nivel global. Por otro lado, la parte financiera, Grupo Financiero Banorte con 2.11 a la baja, y después Grupo Alsea, la parte de consumo, con 2.02 a la baja. Principales empresas defensivas son Sites con 2.17 a la alza, la parte sobre todo de telecomunicaciones, seguida por Gruma, la parte de consumo de maíz con 1.99 a la alza. La parte financiera, Bolsa Mexicana de Valores, que es una de las bolsas que cotiza, que hace más bien la operación de todo el mercado de capitales aquí en México, con 1.62 a la alza. Y bueno, pues la verdad es que con más detalle me da muchísimo gusto que tengamos a nuestro invitado. Si nos haces favor de introducirlo, mi querida Marta, por favor. Por supuesto, José Ricardo. Y vamos a hablar del mercado de capitales mexicano después de los resultados trimestrales, y lo vamos a hacer con Juan F. Rich Rena, que es director de análisis y estrategia del grupo financiero B por Más. Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, Marta y Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos con esa primera pregunta, que básicamente es cuál ha sido el comportamiento del mercado de capitales mexicano después de esos resultados, reportes trimestrales. Pues hemos tenido una tendencia, digamos, en el mes de noviembre, bueno, cuando fueron los resultados flat, tuvimos una baja del 0.15%, una baja marginal. Teníamos empresas bastante adelantadas en temas de evaluaciones, y aunque fue una buena temporada de reportes, nosotros estábamos viendo ya un techo con algunas de las emisoras que tuvieron un rally bastante importante en lo que fue el año, ¿no? Entonces, con estos resultados, estos crecimientos que vimos, mejoran las valuaciones. Sin embargo, estamos viendo una toma de utilidades que nosotros creemos que va a ser durante este mes, y que posiblemente para cierre de año podamos recuperar la tendencia y cerrar nuestro estimado, que de hecho nuestro estimado está un poco más bajo, tenemos 50,250 puntos. Creemos que puede bajar un poco de eso y cerrar y luego repuntar para cerrar en esos niveles. Oye, Juan, precisamente el tema de las valuaciones, ¿cómo reportaron? ¿Cuáles fueron los múltiplos que principalmente están
observando ustedes? Me gustaría puntualmente el nivel de deuda, de apalancamiento, ¿cómo se encuentran las empresas aquí en México en ese aspecto? Seguro. Mira, de hecho, el nivel de apalancamiento ha sido bastante positivo. Nosotros lo que hemos estado viendo es que con la pandemia varias de las empresas tuvieron hicieron así que un importante nivel de efectivo. Nosotros traemos un nivel de apalancamiento con la parte de deuda net EBITDA del 1.4, que es un poco por debajo de lo que sea el segundo trimestre, de que fue del 1.46, y si vemos al cierre del 2020, que era del 1.85, pues también lo hemos visto bastante mejor. En temas de múltiplos, nosotros estamos esperando que la bolsa cierre alrededor de 1.2 veces valor empresa EBITDA, que la verdad es que es un múltiplo que va con el promedio de los últimos 3 años, y que con el riesgo país que hemos visto, creemos que se puede mantener sobre todo también para el próximo año y actualizar pues, nuestros estimados, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos estado viendo también es que sí hubo una mejora secuencial y año contra año, que el próximo año ya no va a ser tan fácil porque tuvimos muy buenas temporadas de reportes. Sí, creemos que el margen se puede llegar a apretar un poco por el tema y por los choques que estamos viendo en la parte de oferta y en la parte de logística, pero todavía creemos que el próximo año, con todo el esfuerzo que han hecho las empresas, podemos tener un buen año para el mercado mexicano. Oye, Juan, sobre todo la parte de sectores, ¿cuáles son los sectores que están hoy por hoy o que pudieran tener una posible defensiva en los próximos meses, y cuáles son los que manejan un poco de áreas de oportunidad? Seguramente tenemos todavía un sistema financiero bastante fuerte en México. El índice de capitalización y el esfuerzo que han hecho los bancos para mantener la cartera vencida en niveles bastante sanos, creemos que se puede empezar a ver el próximo año, y también con el alza de tasas pues mejora el margen de los bancos. Entonces creemos que puede ser todavía un sector bastante defensivo. El tema de aeropuertos, podemos ver también que el tema de que incremente la parte de servicios, tuvieron un ajuste importante en las últimas semanas, entonces nos pueden dar puntos de entrada para el próximo año. Creemos que todavía el tema de telecomunicaciones puede estar bastante fuerte, y nos mantenemos ahorita un poquito cautos con la parte de consumo, porque hemos visto que la inflación sí se ha traspasado en cierta medida a los consumidores. Las empresas han hecho alzas en precios, y podemos ver que si la inflación no baja durante los primeros 6 meses del año, que el consumidor empieza a tener unas nuevas tendencias, sobre todo cuidando un poco más el tema de gasto, ¿no? Construcción debería también ser bastante estable con el desarrollo que se está haciendo en Estados Unidos, y podemos ver en industriales una normalización conforme los precios de las materias primas para la segunda mitad del año se empiecen esperamos que se empiecen a despresionar una vez que se mejore el tema de la oferta en la parte global. Estabas platicando un poquito sobre el riesgo país que pudiéramos llegar a tener, Juan. ¿Cuáles son los principales drivers que podrían llegar a afectar este riesgo país? Pues el riesgo país, la verdad es que este año se mantuvo bastante estable. Sobre todo, si lo comparamos con el año pasado, pues tuvimos un rango bastante acotado, tuvimos un promedio de 95 puntos este año en la parte de los CDS. Creemos que el año que viene debería mantenerse bastante estable. Podemos ver algunos choques en la parte de cómo los inversionistas están viendo las valuaciones, pero creemos que en sí el riesgo país medio por los CDS el próximo año debería mantener un rango mucho más cerrado lo que vimos este año, y que podamos tener cierta estabilidad que dé apoyo a la parte del mercado de capitales por cómo los inversionistas nos ven. Lo que sí podemos tener en contra es que si vemos alzas en las políticas monetarias de otros países que sean más agresivas o antes de lo que esperamos, podríamos ver unos flujos de la parte de capitales hacia la parte de lo que es el safe haven o deuda en Estados Unidos o dólar, lo cual puede impactar la moneda, ¿no? Y eso se refleja un poquito en los resultados. Pero en general creemos que este año podría ser más estable que lo que tuvimos el año pasado. Perfecto, Juan. Finalmente, preguntarte, los niveles de liquidez con los que estábamos teniendo prepandemia, pospandemia, ya no sé en qué etapa vaya la parte menos controlada de la pandemia. ¿Cómo se han comportado las empresas en estos niveles de liquidez? ¿Han recuperado sus necesidades precisamente de caja?
Sí, sí hemos visto muy buenos niveles de caja. Creemos que las empresas traen un balance financiero bastante sólido, que lograron fortalecer, como dices, entre el pre, el inter, el post y que regresamos, pero que sí lo han mantenido bastante fuerte. Hemos visto que eso ha ayudado a que las perspectivas, y de hecho hemos visto algunas empresas que están ya ampliando algunos negocios, haciendo algunas inversiones, lo cual pues, nos pinta que puede ser un buen año para el 2022. Y los niveles de rentabilidad que hemos visto también se han mantenido bastante positivos. Las empresas sí hicieron muchos esfuerzos, hubo mucho control de costos y gastos con el tema de la pandemia, que si estos niveles los logran mantener el próximo año, además de las expansiones que están haciendo, podríamos también tener ahí sorpresas bastante positivas. Y el apetito que pudiera llegar a brindar la bolsa en este tipo de financiamiento bursátil, ¿cómo lo están viendo ustedes en Reformas? Bien, creemos que las empresas van a seguir, la verdad es que el mercado de deuda es bastante amplio, es bastante fuerte. Hemos tenido refinanciamientos en las últimas semanas de varias empresas que todavía están sacando tasas bastante atractivas. Creemos que algunas empresas, si pudiéramos ver que el tema de las alzas en las tasas se empezara a extender, o sea, es decir, que el mercado empezara a descontar más tasas de lo que nosotros estamos viendo o lo que las empresas ven, podríamos ver un proceso acelerado de refinanciamiento con algunos cortos plazos que traigan las empresas para agarrar todavía tasas atractivas. Sin embargo, las tasas siguen siendo bastante buenas, tenemos todavía spreads bastante cortos o cerrados, entonces todavía creemos que el mercado de deuda va a estar bastante fuerte en el 2022. Bueno, pues Juan F. Rich Rena, director de análisis y estrategia de Grupo Financiero B por Más. Muchísimas gracias por traernos toda esta información sobre el mercado de capitales mexicano después de esos resultados trimestrales. Muchísimas gracias. Y también gracias a ti, José Ricardo, por de nuevo traernos esa información tan valiosa sobre el mercado mexicano. Nos despedimos aquí, José Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y bueno, volvemos mañana con más Visión Global a eso de las 6 de la tarde aquí en Negocios Televisión.